Va, es inde tú, Meneo Gaitejina, porque cuando recibiste los dos reconocimientos, la primera persona que vino a mi cabeza fue tu papá. De la Desde el escuela. Ateneo, yo le mencioné luego a mi papá. Seguramente escuchaste vos que estaba luego también ahí. Y... ¿Tu papá estaba ahí? No, vos Ah, estabas sí, luego eso ahí sí. y seguramente escuchaste que le mencioné a No, mi no papá. habrá escuchado. No, ella estaba disociando. Entré en la sala y le mostré el reconocimiento y ogaite hija seo hija. Qué bueno. Y por lo de ayer, cualquier duda de cuál la guaraní o lado. Antes anguas vez a mombe usu vea ese esa peata. Qué gusto tener papá. Y cierto que te decían guarango porque solamente guaraní hablaba. Sí, eso fue el tiempo de la escuela, cuando empecé a entrar en la escuela hasta el 7º grado por ahí. Perdón, y dentro de mi ignorancia pregunto, ¿no se hablaba guaraní en la escuela? No, ahí en JU la mayoría ya hablan castellano, o sea, esa y la mitad es la guaraní, me indio y la oñe la mitad y cuál era la Che, guaraní. ¿y te hacían bullying por hablar guaraní? Sí, me decían así, había profesoras y todo que me decían así, tipo, no es más guaraní. Se burlaban de vos porque vos solamente hablabas guaraní y tipo era, habla guaraní nomás, esa onda, pero. Sí, no, y me rechazaban porque hablaba guaraní, ¿entendés? Tipo, no hay hablar más guaraní. Si Con querés estar campesino. con nosotros, no hable guaraní, ¿entendés? ¿En serio? ¿Así era Haga Cotahuito? que son, boludo. Qué cheto de mierda. Quiero ver si vivían en Carmelita o qué. Yo estuve entre la espada y la pared, ponerle, porque Maraigo. en la escuela a mí tipo me obligaban a hablar castellano. Añe era castellano ya, pero añe atravesado pa. Juan ahí te ve añe atravesado pa. ella ya oye un de ahí Ah. bailan de solución. Jaja, ogabe, hace tú se ya añe a la castellano, esa añe era guaraní, entonces tú porque mi papá bueno habla Español. no habla castellano. Español. Oye, es solamente guaraní.